Lección 1. Recuerdos escolares. Siempre los aplaudo para quitarles el polvo de tiza. Ese es un movimiento clásico. Me recuerda a nuestros días escolares. Sí, mis amigos y yo caminábamos juntos a casa después de clase. Y hablábamos de lo que hicimos durante el día. Fueron conversaciones muy divertidas, llenas de risas. Extraño, esos momentos despreocupados en los que todo parecía sencillo. Yo también, es agradable recordar nuestras experiencias infantiles. Definitivamente, esas amistades moldearon quienes somos hoy. Asegurémonos de mantener vivas esas conexiones. Lección 2. Viajes positivos. Exactamente, mantengamos una mentalidad positiva y disfrutemos el vuelo. Estoy completamente de acuerdo. Una buena actitud hace que el viaje sea más agradable. Sí, y concentrarse en la aventura que se avecina puede ser emocionante. Además, ayuda a distraerse de cualquier preocupación o retraso. Absolutamente, siempre trato de pensar en las experiencias divertidas que nos esperan. Sí, y los nuevos lugares que descubriremos juntos. De eso se trata viajar, explorar y crear recuerdos. No puedo esperar a ver lo que este viaje nos depara. Yo también, abracemos el viaje y disfrutemos cada momento. Lección 3. Seguridad, con estilo. Definitivamente, disponemos de cascos en varios estilos y colores. Eso es increíble. Es importante mantener la seguridad, divertida y elegante. Sí, todo el mundo quiere verse bien y al mismo tiempo estar protegido. Exactamente. Además, anima a la gente a usarlos con más frecuencia. Estoy de acuerdo. Cuanto más atractivos sean, más probabilidades habrá de que se utilicen. Definitivamente deberíamos mostrar todas las opciones que tenemos. Sí, asegurémonos de que todos sepan que pueden encontrar su opción perfecta. Estoy emocionado de ayudar a todos a elegir el casco que les guste. Juntos podemos promover la seguridad y al mismo tiempo mantenerla a la moda. Lección 4. Clima extremo. Es una de las ciudades más grandes del mundo, con temperaturas que alcanzan los 40 grados centígrados negativos. Eso es increíble. No puedo imaginarme viviendo en condiciones tan extremas. Sí, se necesita un tipo especial de resiliencia para prosperar en ese clima. Absolutamente. La gente debe estar bien preparada para el frío. Definitivamente tienen que ponerse capas y mantenerse abrigados. Admiro a quienes pueden soportar inviernos tan duros. Sí, muestra su fuerza y adaptabilidad. Me pregunto qué actividades disfrutan durante los meses de invierno. Debe ser interesante ver cómo la cultura se adapta al frío. Lección 5. Gemas ocultas. Definitivamente, creo que hay aún más joyas escondidas esperando a ser exploradas. Estoy de acuerdo. Hay algo emocionante en descubrir nuevos lugares. Sí, cada rincón del mundo tiene sus propios tesoros únicos. Exactamente. Es como encontrar pequeños pedazos de historia y cultura. Me encanta buscar esos lugares menos conocidos cuando viajamos. Yo también. A menudo tienen las experiencias más auténticas.
Hagamos una lista de los lugares que queremos visitar a continuación. Gran idea. No puedo esperar para descubrir más gemas escondidas juntas. Sí, explorar siempre es mejor con un compañero. Lección 6. Exploración de la isla. ¿Cómo decidiste visitar esa isla en particular? Quería explorar un lugar fuera de lo común. Eso suena aventurero. ¿Qué esperabas encontrar allí? Buscaba paisajes únicos y cultura local. Esas son las mejores razones para elegir un destino. Sí, me encanta sumergirme en nuevas experiencias. No puedo esperar a escuchar todo sobre tus aventuras allí. Definitivamente, es emocionante compartir historias de mis viajes. Planifiquemos nuestro propio viaje a una isla algún día. Lección 7. Sabiduría antigua. Esta idea se hizo famosa por primera vez por un antiguo científico griego, Ptolomeo, quien, Eso es fascinante. Hizo importantes contribuciones a la astronomía. sí, su trabajo sentó las bases de muchas teorías modernas. Me encanta cómo el conocimiento antiguo todavía nos impacta hoy. Absolutamente. Muestra la importancia de aprender de la historia. Sí, y cómo las ideas pueden evolucionar con el tiempo. Creo que es inspirador conectar los descubrimientos pasados con la comprensión presente. Definitivamente, nos anima a seguir explorando y cuestionando. Profundicemos en sus teorías, son realmente intrigantes. Lección 8. Comodidad nocturna. El servicio de habitaciones es muy práctico para las noches. Eso es comprensible, especialmente cuando no tienes ganas de salir. Exactamente. Es bueno recibir comida directamente en su habitación. ¿Crees que los precios valen la pena? A veces pueden ser un poco elevados, pero ahorra tiempo y esfuerzo. Verdadero. Después de un largo día, es agradable relajarse sin preocuparse por la cena. Estoy de acuerdo. Además, se siente como un pequeño lujo para disfrutar. Sí, realmente mejora la experiencia general de alojarse en un hotel. Con seguridad, creo que vale la pena de vez en cuando. Lección 9. Actualizaciones de anuncios de vuelos. ¿Escuchaste el anuncio del vuelo? ¿Algún cambio en nuestra puerta? No entendí eso. Espero que no haya cambios de última hora. Aquí igual, puede resultar muy estresante cuando las puertas cambian inesperadamente. Sí, especialmente cuando ya estás apurado por coger un vuelo. Lo sé, es importante estar alerta a cualquier actualización. Definitivamente, estemos atentos a los monitores por si acaso. Buena idea, prefiero no perderme ninguna información importante. Acordado, también debemos escuchar atentamente las llamadas de abordaje. Sí, asegurémonos de estar listos cuando llegue el momento de abordar. Lección 10. Elegir transporte. Eso funciona para mí. ¿Qué medio de transporte debemos utilizar? Creo que tomar el tren sería una gran opción. Eso suena conveniente y eficiente. Además, suele ser más relajante.
Exactamente. Los trenes ofrecen una forma cómoda de disfrutar del paisaje. Sí, me encanta ver cómo cambia el paisaje a medida que viajamos. Es una excelente manera de experimentar el viaje, no solo el destino. Estoy de acuerdo. Deberíamos consultar juntos los horarios de los trenes. Sí, asegurémonos de elegir el mejor momento para viajar. Perfecto. Ya estoy entusiasmado con este viaje. Lección 11. Toque personal en fotos. Me encanta el toque personal que le añadiste a las fotos. Me alegro que los hayas disfrutado. Es agradable capturar momentos especiales. Sí, esos pequeños detalles realmente hacen que las imágenes cobren vida. Siempre trato de incluir elementos que reflejen nuestras experiencias. Eso es lo que los hace tan memorables. Cada foto cuenta una historia. Exactamente. Es como preservar nuestros recuerdos de una manera hermosa. Aprecio el esfuerzo que pones en ellos. Gracias. Me encanta compartir estos momentos contigo. Tomemos más fotos juntos en nuestra próxima aventura. Lección 12. Visita al médico. Tuve dolor de garganta y fiebre la semana pasada. Oh no. Eso suena incómodo. ¿Fuiste al médico? Sí, mi madre me llevó a ver al médico cuando llegamos allí. Fue una buena idea. Siempre es mejor que te revisen. Estoy de acuerdo. El médico fue de gran ayuda y me dio algunos medicamentos. Me alegra oír eso. Te ayudó a sentirte mejor. Sí, afortunadamente. Después de eso comencé a recuperarme bastante rápido. Esa es una gran noticia. Asegúrate de cuidarte. Lo haré. Aprendí la importancia de escuchar mi cuerpo. Lección 13. Conciencia ambiental. La gente es cada vez más consciente de su impacto medioambiental. Sí, es alentador ver a más personas tomar medidas. ¿Has visto el creciente interés por las prácticas sostenibles? Absolutamente. Hoy en día, más personas están adoptando hábitos ecológicos. Es una tendencia positiva. Cada pequeño esfuerzo ayuda a nuestro planeta. Estoy de acuerdo. Los cambios simples pueden marcar una diferencia significativa con el tiempo. Sí, como reducir el uso de plástico y reciclar de forma más responsable. Exactamente. Es inspirador ver a las comunidades unirse por esta causa. Sigamos apoyando estos esfuerzos en nuestra vida diaria. Lección 14. Valores americanos. La fe de Estados Unidos en la libertad y la democracia ha dado forma a su historia. Eso es cierto. Ha sido una parte importante de la identidad nacional. Sí, durante gran parte del siglo pasado estos valores fueron puestos a prueba. Absolutamente. Han surgido muchos movimientos para defender esos principios. Es fascinante ver cómo estos ideales continúan evolucionando. Sí, e inspiran a personas de todo el mundo a luchar por sus derechos. Me encanta discutir eventos históricos que reflejan estas luchas. Yo también. Comprender nuestro pasado nos ayuda a apreciar nuestras libertades hoy.
Leamos más sobre este tema juntos, es tan importante. Lección 15. Compras de comestibles. ¿Qué tal estas manzanas? Tienen un precio razonable. Elección perfecta. La fruta fresca siempre es una buena compra. Sí, y son excelentes para picar o agregar a las comidas. Exactamente. Además, son saludables y deliciosos. Me encanta que también sean versátiles, podemos usarlos en muchas recetas. Absolutamente. Bien, compras hechas. ¿Qué más deberíamos recoger? Asegurémonos de tener suficientes bocadillos para nuestro viaje. Buena idea. Siempre es bueno tener golosinas a mano mientras viajas. Sí, y no podemos olvidarnos de las bebidas para el camino. Lección 16. Elementos esenciales del viaje. Ya empacaste para el viaje. No. Todavía estoy averiguando qué elementos esenciales llevar. Eso es comprensible. Puede resultar difícil recordarlo todo. Sí, quiero asegurarme de no olvidar nada importante. ¿Qué tal si hacemos una lista de verificación juntos? Suena como una gran idea. Nos ayudará a mantenernos organizados. Definitivamente, anotaré lo imprescindible que necesitamos para el viaje. Perfecto. Asegurémonos de incluir tanto ropa como artículos de tocador. Sí, y debemos considerar cualquier elemento especial para las actividades planificadas. Lección 17. El río Mississippi. El río Mississippi comienza en las colinas del norte de Minnesota. Eso es fascinante. Es una vía fluvial muy importante en Estados Unidos. Sí, fluye hacia el sur y pasa por muchos estados. Exactamente. Es sorprendente cómo conecta diferentes regiones del país. Me encanta cómo ha jugado un papel vital en la historia y el comercio. Sí, ha sido esencial para el comercio y el transporte durante siglos. Explorar su historia puede proporcionar una idea del desarrollo de Estados Unidos. Me encantaría saber más sobre el impacto del río a lo largo del tiempo. Gran idea. Investiguemos juntos su historia, será divertido. Lección 18. Sistemas de justicia. Otra característica importante de los sistemas de justicia en la mayoría de los países de habla inglesa es que los acusados tienen derechos. Sí, es fundamental que todos reciban un trato justo durante todo el proceso legal. Exactamente. La presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario es un principio fundamental. Realmente lo es. Esto garantiza que las personas no sean castigadas injustamente antes de un juicio. Bien, también defiende la integridad del propio sistema legal. Aprecio cómo estos derechos ayudan a mantener la confianza pública en la aplicación de la ley. Sí, y protegen a las personas de posibles abusos de poder. Absolutamente. Es esencial para una sociedad justa contar con estas salvaguardias. Me alegra que reconozcamos la importancia de estos derechos en nuestras discusiones. Lección 19. Ayudar en casa. Ayudo a mi madre a lavar los platos después de cenar la mayoría de las noches. Genial. Es bueno compartir las responsabilidades del hogar.
Sí, creo que es importante contribuir en casa. Absolutamente. Enseña responsabilidad y trabajo en equipo dentro de la familia. Después de eso, suelo hacer los deberes para concluir el día. Parece una buena rutina. Equilibrar tareas y estudios es fundamental. Sí, me mantiene organizado y me ayuda a mantener el rumbo. Admiro tu compromiso. Es importante tener una buena ética de trabajo. Gracias. Creo que también me prepara para futuras responsabilidades. Lección 20. Mejora de procesos. Eso podría ayudar a acelerar significativamente el proceso. Estoy completamente de acuerdo. Agilizar nuestro flujo de trabajo es esencial. Sí, si implementamos estos cambios, podemos ser más eficientes. Discutamos esto en la próxima reunión para recopilar más comentarios. Buena idea. Quiero asegurarme de que todos estén de acuerdo con los ajustes. Absolutamente. La colaboración puede conducir a soluciones aún mejores. Estoy deseando escuchar la opinión de todos sobre esto. Yo también. Será interesante ver qué ideas aportan. Preparemos algunas notas para que podamos presentar nuestras sugerencias con claridad. Lección 21. Revisiones del contrato. Estoy completamente de acuerdo, necesitamos abordar estas preocupaciones. Sí, es importante que todos se sientan cómodos con el acuerdo. Revisemos el contrato para aclarar esos puntos para todos los involucrados. Suena como un plan sabio. La transparencia es clave en cualquier acuerdo. Exactamente. Queremos evitar malentendidos en el futuro. Bien, una comunicación clara fortalecerá nuestra colaboración. Redactaré los cambios y podremos revisarlos juntos. Perfecto. Aprecio su enfoque proactivo al respecto. Gracias. Creo que conducirá a una asociación más sólida. Lección 22. Planes de fin de semana. Oye, ¿has pensado en nuestros planes de fin de semana? Sí, estoy pensando en hacer una mini escapada. Eso suena emocionante. ¿Tienes algún destino específico en mente? Estoy considerando una playa cercana. Es perfecto para un viaje corto. Gran elección. La playa siempre es refrescante y relajante. Sí, no veo la hora de tomar el sol y disfrutar de las olas. Planifiquemos algunas actividades divertidas mientras estemos allí. Absolutamente. Un poco de aventura lo hará aún mejor. Estoy deseando que llegue. Será un buen descanso de nuestra rutina. Lección 23. Emoción por el primer vuelo. Con ella, Tania estaba muy entusiasmada con el viaje. Eso es maravilloso. Siempre es emocionante viajar a un lugar nuevo. Sí, sobre todo porque ninguno de los dos había estado antes en un avión. Recuerdo mi primer vuelo. Fue una experiencia tan memorable. Exactamente. La anticipación del despegue es algo especial. Apuesto a que ellos también disfrutarán de la vista desde arriba. Sí, ver el mundo desde el cielo es impresionante. Estoy emocionado por ellos. Tendrán historias que contar durante años.
Absolutamente. Los viajes crean recuerdos duraderos y nuevas perspectivas. Lección 24. Precios de venta. ¿Cuánto costaron? Estaban en oferta por $50, lo cual es una gran oferta. Eso es impresionante. Me encanta encontrar gangas así. Sí, comprar resulta gratificante cuando se ahorra dinero. Definitivamente. Siempre que puedo estoy atento a las ventas. Yo también. Es una forma inteligente de administrar las finanzas mientras obtienes lo que deseas. Me alegro de que ambos estemos en la misma página sobre el presupuesto. Absolutamente. Nos ayuda a aprovechar al máximo nuestras experiencias de compra. Sigamos buscando más buenas ofertas juntos. Lección 25. Derechos legales. No entiendo por qué algunas personas piensan diferente. Preferiríamos que las leyes fueran escritas por los patrones de esta gran ciudad. Exactamente. Es importante tener un sistema de justicia que refleje nuestros valores. Sí, los aportes locales pueden conducir a leyes más relevantes y efectivas. Es crucial que la comunidad se sienta representada en asuntos legales. Absolutamente. Todos deberían tener voz a la hora de dar forma a las leyes que los rigen. Creo que eso fomenta la confianza en el sistema legal. Exactamente. Es vital una fuerte conexión entre la comunidad y sus leyes. Sigamos discutiendo cómo abogar por estos cambios. Lección 26. Visión y ajustes. Absolutamente. No podemos perder de vista nuestra visión mientras hacemos ajustes. Sí, es vital mantenernos enfocados en nuestros objetivos a largo plazo. Exactamente. Los cambios deberían mejorar nuestra misión general, no distraernos de ella. Estoy completamente de acuerdo. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Bien, la flexibilidad es importante, pero también lo es permanecer fiel a nuestros valores fundamentales. Tengamos esto en cuenta mientras navegamos por estos cambios. Sí, estoy seguro de que podemos hacer ambas cosas de forma eficaz. Absolutamente. Nuestra visión nos guiará a través de cualquier ajuste que necesitemos hacer. Juntos podemos garantizar que nuestros objetivos sigan siendo alcanzables. Lección 27. Perspectivas de la ciudad. Las ciudades dentro de esas regiones son fascinantes y diversas. Sí, lugares como Bangkok y la ciudad de Ho Chi Minh tienen ricas culturas. Me encanta cómo cada ciudad tiene su propio carácter e historia únicos. Exactamente. La mezcla de tradición y modernidad es cautivadora. Sí, y la escena gastronómica en esas ciudades es increíble. Absolutamente. La comida callejera es algo que cualquier visitante debe probar. No puedo esperar para explorar esos vibrantes mercados locales. Yo tampoco. Será una aventura llena de nuevos sabores y experiencias. Planifiquemos un viaje para descubrir todo lo que estas ciudades tienen para ofrecer. Lección 28. Creando tu espacio. Exactamente. Se trata de crear un espacio que refleje tu yo y tus necesidades actuales. Estoy completamente de acuerdo. Nuestro entorno debe inspirarnos y apoyarnos. Sí, cuando un espacio se siente personal puede mejorar nuestro bienestar.
Absolutamente. Me encanta la idea de incorporar elementos que representen quiénes somos. Hace una gran diferencia en cómo nos sentimos en ese entorno. Creo que también puede motivarnos a ser más productivos y creativos. Sí, tener un espacio que resuene con nosotros puede generar inspiración. Vamos a pensar en formas de personalizar aún más nuestros espacios. Gran idea. Estoy emocionado de ver qué se nos ocurre juntos. Lección 29. Manantiales naturales. ¿Sabías que si la superficie de la roca es blanda o porosa, el agua caliente puede burbujear como un manantial? Eso es realmente interesante. Siempre me han fascinado los manantiales naturales. Sí, pueden crear hermosos paisajes y ecosistemas únicos. Absolutamente. La forma en que fluye el agua puede ser fascinante. Me encanta cómo a menudo atraen vida silvestre y plantas que prosperan en esas condiciones. Sí, es como un tesoro escondido en la naturaleza esperando a ser descubierto. Exactamente. Explorar estas áreas puede ser una experiencia muy gratificante. Estoy de acuerdo. Planeemos un viaje para visitar un manantial natural en algún momento. Eso suena perfecto. No puedo esperar a ver uno de cerca. Lección 30. Tendencias de compras en línea. Ha notado la creciente popularidad de las compras en línea últimamente. Definitivamente, cada vez más personas optan por comprar desde casa. Es conveniente, especialmente con horarios ocupados y la variedad de opciones disponibles. Sí, y la posibilidad de comparar precios fácilmente es una gran ventaja. Estoy de acuerdo. Es apasionante encontrar ofertas sin tener que salir de casa. Además, las reseñas en línea nos ayudan a tomar decisiones informadas antes de comprar. Exactamente. Ha transformado la forma en que compramos de muchas maneras. Me pregunto cómo se adaptarán las tiendas tradicionales a esta tendencia. Esa es una buena pregunta. Necesitarán innovar para seguir siendo competitivos. Lección 31. Sueños y trabajo. Es cierto, nuestra historia se ha construido sobre esos sueños y trabajos. Sí, y con nuestros sueños allanamos el camino para las generaciones futuras. Absolutamente. El arduo trabajo y las ambiciones de quienes nos precedieron nos inspiran. Me encanta cómo los sueños pueden dar forma a las sociedades e impulsar el progreso. Sí, cada logro es un testimonio de perseverancia y visión. Es importante honrar a quienes han luchado por sus sueños. Estoy de acuerdo. Sus historias nos motivan a perseguir nuestros propios objetivos. Sigamos soñando en grande y trabajando duro en nuestras propias vidas. Sí, juntos podemos lograr un impacto positivo. Lección 32. Planes para el día de playa. Oye, ¿cómo está el tiempo hoy? Hace sol y calor, perfecto para un día de playa. Eso suena increíble. Tenía muchas ganas de divertirme bajo el sol. Aquí igual, no hay nada como relajarse junto al mar. Absolutamente. No puedo esperar a sentir la arena entre los dedos de mis pies. Sí, y tal vez podamos traer algunos juegos para jugar en la playa. Gran idea. Hará que el día sea aún más agradable.
Preparemos un picnic también. La comida de playa siempre sabe mejor. Acordado. Será un día fantástico. Lección 33. Importancia de la investigación de mercado. ¿Cuál es su opinión sobre la investigación de mercados? Creo que es crucial para comprender las necesidades y preferencias de los clientes. Absolutamente. Ayuda a las empresas a adaptar sus productos de forma eficaz. Sí, y puede proporcionar información sobre las tendencias emergentes en el mercado. Exactamente. Las empresas que invierten en investigación suelen tener una ventaja competitiva. Estoy de acuerdo. Da forma a sus estrategias y mejora la satisfacción del cliente. Además, ayuda a identificar posibles desafíos desde el principio. Sí, las medidas proactivas pueden marcar una gran diferencia en el éxito. Exploremos más sobre los métodos eficaces de investigación de mercado. Lección 34. Reflexiones de la entrevista. Excelente. Entonces, ¿cómo te sientes en general con respecto a la entrevista? De hecho, me siento bastante bien con eso. Creo que respondí bien a la mayoría de las preguntas. Eso es fantástico. La confianza puede marcar una gran diferencia en las entrevistas. Sí, y traté de mantenerme relajado, lo que me ayudó a pensar con claridad. Ese es un enfoque inteligente. Se sintió preparado para el tipo de preguntas que le hicieron. Principalmente, había practicado algunas preguntas comunes de antemano. Esa es una gran estrategia. Siempre ayuda a estar preparado para cualquier cosa. Exactamente. Ahora solo me queda esperar su respuesta. Estoy seguro de que escucharás buenas noticias pronto. Lección 35. Horarios de autobuses. Suelen venir cada 15 minutos durante el día. Perfecto. ¿Hay algún horario de autobús que podamos consultar? Sí, hay una pantalla digital que muestra las próximas llegadas. Eso es conveniente. Facilita la planificación de nuestro viaje. Con seguridad, conocer el horario nos ayuda a evitar largas esperas. Exactamente. Prefiero llegar a tiempo y no perder el autobús. Aquí igual, vigilémoslo mientras esperamos. Sí, y podemos planificar nuestros próximos pasos en función de los horarios de llegada. Suena como un plan. Estoy emocionado de explorar la ciudad. Lección 36. Fabricación de velas. ¿Alguna vez has probado hacer velas en casa? No, pero suena interesante. ¿Cómo es el proceso? En realidad es bastante divertido. Puedes elegir tus aromas y colores. Eso suena creativo. Me encanta la idea de personalizar velas. Sí, y es una excelente manera de hacer regalos únicos para amigos y familiares. Puedo ver eso. Las velas hechas a mano deben resultar especiales al recibirlas. Realmente lo hacen. Además, todo el proceso es relajante y agradable. Me encantaría intentarlo alguna vez. Suena como un proyecto de fin de semana perfecto. Definitivamente, planifiquemos juntos pronto una sesión para hacer velas.